la meta de graduarte en la universidad, piensas en tu graduación y te motivas a seguir luchando y sacrificándote porque hay una misión en tu vida. Quieres convertirte en un profesional, o quieres casarte, o quieres formar una familia, o quieres comprar una propiedad y tienes una meta en tu corazón, y tener metas en la vida te ayuda a seguir adelante. Y saber que Dios ha puesto una misión en tu vida y que te ha dado las herramientas para cumplirla es extraordinario, porque más que graduarte, más que adquirir cosas, más que tener una profesión, más que casarte o formar una familia, está la misión por la cual Dios te trajo aquí a esta tierra, para cumplir esa misión. Ahora, ¿qué necesitamos para cumplir esa misión de Dios? Estamos trabajando la temática en la escuela bíblica, pero lo primero que necesitamos es entender que no podemos cumplir nuestra misión sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque es la fuerza que no tenemos, es el poder que no tenemos, es el poder con el cual necesitamos contar para poder llevar a cabo la misión de Dios para nuestras vidas. De modo que necesitamos al Espíritu Santo. En el 1916 la Iglesia de Dios Pentecostal comenzó en Puerto Rico con el poder del Espíritu Santo. En Santurce, Juan L. Lugo comenzó a predicar con un carisma, con una unción, con una palabra ungida, y algunas personas se convirtieron a Cristo en Santurce. Luego se movió hacia Ponce y continuó predicando. En 1916 llegó el Evangelio con el poder pentecostal, con el poder del Espíritu Santo, y comenzó a transformar vidas. A lo largo de estos años de historia, en el 1939, un grupo de personas que se conectaban o que se reunían en la iglesia bautista fueron expulsados de la iglesia porque recibieron el bautismo del Espíritu Santo. De manera que en el 1916 la iglesia comienza con el poder del Espíritu Santo, y en el 39 esta congregación comenzó a ser revolucionada por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es el llamado? A vivir por el Espíritu Santo y a depender del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha entregado. Necesitamos caminar en el Espíritu, necesitamos movernos en el poder del Espíritu, necesitamos comenzar en el Espíritu y terminar en el Espíritu. El libro de Gálatas capítulo 3 verso 3 dice que si comenzamos en el Espíritu, hay que seguir confiando en el Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo, descansando en la obra del Espíritu Santo, apoyándonos en el poder del Espíritu Santo. El desafío de la misión requiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Los desafíos de este tiempo requieren que seamos llenos del Espíritu Santo para trabajar con los desafíos de las misiones en esta generación, para trabajar con la salud mental de nuestra gente, la salud emocional de nuestra gente, para hacerle frente a la ignorancia de la verdad, para hacerle frente a las filosofías modernas de esta cultura en la cual vivimos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que puede romper las ligaduras de la ignorancia, las opresiones del enemigo, el que puede penetrar en el corazón y producir la sed y la necesidad de Dios en la vida de las personas. Para cumplir la misión necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios y la presencia del Espíritu para que nos guíe. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene al Espíritu Santo, porque la ONU no tiene al Espíritu Santo, porque la OMS no tiene al Espíritu Santo, porque las instituciones de este tiempo y de este mundo no tienen al Espíritu Santo, pero la iglesia tiene al Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios llevándonos, guiándonos de la mano, vamos a poder lograr cumplir con la misión que Dios nos ha entregado. El Espíritu de Dios es el que nos da poder para servir, nos da poder para evangelizar, nos da poder para compartir el mensaje, nos da denuedo para vencer el miedo y vencer el temor. Si algo necesitamos en este tiempo es el poder del Espíritu Santo para recibir denuedo interior. Y el denuedo que viene del Espíritu Santo nos permite vencer el miedo que a veces nos cierra la boca. Y hay que reconocer que a veces el miedo no nos deja hablar. A veces el miedo nos detiene. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, el denuedo, el valor, el poder, entonces nos arriesgamos, nos atrevemos a compartir a Jesús y a hacer la evangelización. ¿Qué necesitamos? Discípulos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13 versículo 52. Una de las características de los primeros cristianos era que estaban llenos de gozo y estaban llenos del Espíritu Santo. Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo en una
en un imperio romano que los perseguía, que los acosaba, que los asesinaba, que los martirizaba. Estaban llenos de gozo bajo persecución, estaban llenos de gozo bajo grandes peligros. Se tenían que reunir escondidos en las catacumbas, pero estaban llenos de gozo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos, como dice el libro de Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, no se emborrachen, dice el verso. No se embriaguen con vino, no se emborrachen. ¿Por qué? Porque el vino trae disolución. O sea, el vino trae desenfreno, te inhibe, te elimina en ti la capacidad de dominio propio y te controla la vida. Yo he visto personas ebrias que hacen cosas que estando sobrios jamás harían. Yo he visto personas influenciadas por el vino, que cuando el vino los influencia, se atreven a hacer cosas que sobrios jamás las harían. ¿Por qué? Porque el vino controla a las personas. Y cuando usted mira Efesios 5:18, si puedes poner la página de la secuencia de mensajes, por favor, ¿qué dice? Porque hay una versión allí que me gustaría que la viéramos. No se emborrachen, dice, pues perderán el control de sus actos. Dice, más bien, permitan, porque esto no es un asunto de imposición. El Espíritu de Dios no te va a imponer que abras su corazón. Esto no es asunto de que el Espíritu viene para dominarte. Es asunto de que se lo permitamos. Permitan que sea el Espíritu Santo que los llene. Los cristianos hemos entendido que estamos en una cultura que está muy cercana a la ebriedad, porque es una cultura que no tiene control y dominio sobre la bebida. Si te tomas una copa, va a seguir la otra, y si te tomas la segunda, va a venir la tercera, y si te tomas la tercera, va a venir la cuarta, y cuando abres tus ojos, el vino tomó control de tu vida. Y la palabra de Dios nos dice que no nos embriaguemos. Eso significa que voy a rehusar la primera copa. La primera la voy a rehusar. ¿Por qué? Porque detrás de la primera viene la segunda. Si estuviéramos en España, no hay ningún problema. Usted se sienta en la mesa y si se quiere tomar con los españoles su copita, tómesela. Usted no está haciendo nada malo. Pero si está en Puerto Rico, tenga cuidado con la copita. Cuando yo estaba en España, en una actividad de misiones, los españoles sirvieron la mesa. El primer día sirvieron el desayuno. Desayunamos una comida bien natural, bien saludable. Y yo estaba aficionado a la Coca-Cola. Aficionado por eso. Yo no podía vivir sin Coca-Cola, literalmente. Así que, ¿qué esperamos nosotros cuando ponen la mesa? El padrino. El padrino no puede faltar allí. Y bueno, cuando sirven en la mesa, yo estoy esperando al padrino. Y el padrino no se apareció. Llegamos al almuerzo y yo buscando el padrino, lo que había era una jarra de agua. Pasaron los 3 días de conferencia. Y en los 3 días, el desayuno, el almuerzo, la cena, y yo nunca vi el padrino, botellas de agua, jarras de agua, y yo toma agua. Y extrañando al padrino. Escuché a los españoles, íbamos para el puerto de Vigo, España. En ese puerto dicen que de allí salió Cristóbal Colón, en una de sus embarcaciones, hacia el Nuevo Mundo. Así que nos quisieron llevar ahí al puerto de Vigo. Y vamos de camino en la guagua y los españoles dicen, oye, ¿y qué será de la vida del señor Rioja? Y yo escucho, oye, ese señor, preguntan por él a cada rato. ¿Quién será ese señor Rioja? Pues yo desconocía que el señor Rioja es el vino. Y ellos lo desaparecieron esos 3 días. El señor Rioja nunca se apareció. ¿Y por qué no se apareció? Porque nosotros estábamos allí y ellos consideraban que para nosotros era mejor ellos inhibirse del vino que afectar nuestra fe. ¿Alguien alaba a Dios por ser españoles? Que Dios los bendiga, porque ellos estuvieron dispuestos a
a privarse de su cultura, que tenían todo el derecho de hacerlo, pero estuvieron dispuestos a privarse de su cultura para no tocar nuestra fe. Oh, gloria a Dios. Así que estamos en Puerto Rico. Dígale que tiene cerca que estamos en Puerto Rico. La primera, ni una, ni la primera. Gloria a Dios. No se embriaguen con vino, porque el vino toma control de la persona. Y lo segundo que dice, el contraste: llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Permítanle al Espíritu Santo controlar nuestra vida. Llénense del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor. Porque necesitamos poder sobrenatural. Mis amados, hay huestes espirituales en los aires contra las que nosotros no tenemos las fuerzas humanas para poder combatirlas. En una ocasión, este monje católico llamado Martín Lutero estaba haciendo una traducción de las Sagradas Escrituras del latín al alemán. Su trabajo era muy impresionante porque el alemán se hablaba pero no se escribía. El alemán no estaba construido gramaticalmente. Así que este hombre brillante, extraordinario, se sentó a tomar las escrituras del latín y a traducirlas al alemán a la vez que construía gramaticalmente el idioma. Y mientras él hacía ese proyecto, estaba alumbrado con la luz de una vela, tenía el tintero. Mientras escribía, vio al diablo que estaba en el cuarto y agarró el tintero y se lo lanzó. Pero el tintero no le hizo nada. ¿Qué le podía hacer el tintero al diablo? Nada. Pero la traducción que él hizo le ha provocado las tragedias más extraordinarias al mundo de las tinieblas y al reino de Satanás. Las derrotas más grandes se las ha provocado el proyecto de traducción que hizo de la palabra, porque puso la palabra de Dios en las manos de la gente. Aleluya. Y cuando esa imprenta comenzó a producir, la imprenta de Gutenberg comenzó a producir la primera Biblia, la luz del Evangelio comenzó a brillar en Europa, que estaba en oscuridad. La palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo para poder cumplir la misión de Dios. Estamos aquí para alimentar nuestra fe. Estamos aquí para llenarnos de Dios, para que cada día de la semana podamos recibir esa influencia del Espíritu. Permitan que sea el Espíritu quien los controle y quien los domine. Permitir al Espíritu Santo llenarnos para que el poder sobrenatural vaya con nosotros en la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué necesitamos para cumplir la misión? Necesitamos servir con el don que Dios nos ha entregado. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que usted tiene un don de Dios. Se lo puede decir el que tiene cerca: tú tienes por lo menos un don de Dios. Por lo menos tienes un don de Dios. Dicen los estudiosos que el ser humano tiene sobre 600 habilidades combinadas. Dicen los estudiosos que el ser humano tiene sobre 600 habilidades combinadas. Y Dios dice que te ha dado, por lo menos tienes un don. Y dice que si te dio un don, ministralo a los demás. Sirve con ese don que el Señor te ha dado. Usa tu don para bendecir a otro. Usa la habilidad que Dios te ha dado para ministrar a otro. ¿Cómo podemos cumplir la misión? Usando los dones y las habilidades que Dios nos ha entregado. Porque no dice que sirvas con el don de tu hermano. Tampoco dice que compitas con el don de tu hermano. Dice que sirvas con el don que Dios te dio. Si tienes un don de Dios, compleméntalo con el resto de dones que Dios ha puesto en la iglesia. Únelo a los otros dones espirituales que Dios ha dejado en el cuerpo de Cristo. Y de esa manera nos complementamos con los dones que Dios nos dio y servimos al Señor, servimos a la iglesia y servimos a través de la iglesia para cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios te dio un don, úsalo para su gloria, úsalo para sus propósitos. La gracia de Dios es tan grande, tan extraordinaria, que ha puesto dones en la vida de cada uno de los hijos e hijas de Dios. Y esos dones son la manifestación de la gracia de Dios para ti, para darte satisfacción, para que puedas producir gloria para Dios, para que puedas desarrollarte, para que puedas crecer y para que puedas extender en otros la gracia que Dios ha depositado sobre ti. Madurez espiritual, compromiso espiritual, servicio y ministerio para cumplir la misión de Dios. Nuestra iglesia cuenta con un proceso de discipulado
Nuestra iglesia ayuda a las personas a conectarse con la membresía de la iglesia, ayuda a las personas a comprometerse con los hábitos espirituales para desarrollar madurez, y nuestra iglesia guía a las personas a servir en un ministerio. ¿Por qué? Porque esa es la misión de Dios, ese es el plan de Dios, que las personas crezcan espiritualmente, se comprometan con la familia de la fe y sirvan con los dones que Dios les ha dado. Tienes un lugar de servicio en la casa del Señor, usa lo que Dios te ha dado. ¿Qué tienes en tu mano? Te dice el Señor. Pues con eso que tienes en tu mano, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Una hermana que ya partió con el Señor hace unos cuantos años atrás, fue desamparada por su esposo en un momento difícil, porque creo que tenía 12 hijos para ese momento, 12 muchachos, y el esposo se fue. Y ella dijo: Señor, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque ¿cómo voy a hacer con estos muchachos? Y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo: a mis hijos, pues con ellos te voy a bendecir. Y levantó a sus 12 hijos. Ya está con el Señor, pero cuando ella partió, estaban todos sus hijos al lado de su cuerpo, parados al lado de ella, testificando que ella no se detuvo, que ella usó lo que Dios le dio. Sus hijos eran esa vara que Dios había puesto en su mano. Usa lo que tienes, usa lo que Dios te ha dado. No te detengas, no permitas que el miedo te haga esconder el don que Dios te dio. Aleluya, usa lo que tienes. ¿Qué podemos hacer para cumplir nuestra misión? Darle autoridad a la palabra de Dios. Necesitamos poner la palabra de Dios en el lugar donde ella debe estar. Salmo 107, versículo 20 nos dice el poder de la palabra. Vivimos en una sociedad con muchos problemas emocionales. Salga a la calle, dése una vuelta y va a ver cómo están las cosas. Me gusta Fajardo porque Fajardo es tranquilo, pero guíe la zona metropolitana como estamos nosotros acá. Muévase, vayamos un ratito de una vuelta y usted se va a ver cómo cambia la vida, ¿verdad? Eso es parte de nuestra vida diaria. Las personas tienen mucha ansiedad, las personas están ansiosas, están mentalmente desprovistas de herramientas para poder manejar sus ansiedades. Necesitamos darle a la palabra de Dios la autoridad para manejar los problemas de los seres humanos. Ay, Dios mío. Por favor, colócame, Paola, colócame en la pantalla una promoción del Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a ver esa promoción. El Día Mundial de la Salud Mental va a ser mañana lunes 10 de octubre. Y yo creo que veamos esa lámina, porque en la palabra de Dios está lo que necesitamos. Vamos a ver, ¿no está por allí? No. ¿Sí? La tenemos en la página de la iglesia y algunos hermanos la han recibido en sus teléfonos. La tenemos allí, ¿verdad? Ok, en el color amarillo, vamos a ver si la vista nos ayuda y podemos ver lo que dice el color amarillo. Si queremos salud mental, necesitamos manejar adecuadamente nuestras ansiedades. Si queremos salud mental, necesitamos manejar adecuadamente nuestras frustraciones. Si no las manejamos adecuadamente, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y nuestras frustraciones, vamos a tener problemas de salud emocional. Así que la palabra de Dios nos está diciendo cómo manejar las ansiedades, cómo manejar el estrés, cómo manejar la frustración. Está diciendo, el mundo de la psicología, no secular, cristiana, hay una psicología secular, pero hay una que es cristiana, esa es buena. Dice que necesitamos tener herramientas para poder manejar nuestro estado de ansiedad. De hecho, hoy por hoy nuestra juventud está padeciendo de problemas de ansiedad muy grandes, y nuestros niños también están padeciendo de problemas de ansiedad y de salud mental. Estamos en una generación que está siendo afectada seriamente
por esta problemática de salud mental y emocional. Dios nos dice cómo manejarla. En el rojo que está al lado izquierdo, Hebreos 10:24, no se ve muy bien, pero dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De qué está hablando? De grupos de apoyo. ¿De qué está hablando? Que necesitamos rodearnos de gente saludable, relaciones saludables, conexiones saludables. Y esa es una recomendación de los profesionales de la salud, que dicen que si quieres superar una situación emocional o mental, necesitas tener un grupo de apoyo, gente que abone al crecimiento de tu vida. Ella está diciendo que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Luego dice en el libro de Mateo 26:38, ¿lo pueden ver allí? Y les digo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Uy, ¿alguno de ustedes ha dicho eso alguna vez? Pregunto, ¿no? Todos los seres humanos hemos dicho eso alguna vez en la vida. Qué triste me siento y pienso que me voy a morir. Eso dijo Jesús. Pero ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el principio? Necesitas expresar lo que sientes. Hay que verbalizarlo, hay que soltarlo. Porque cuando lo encierras te destruye. Cuando lo compartes te sanas. Y Jesús exteriorizó cómo se sentía. Me siento triste y me quiero morir. Me voy a morir. Estoy tan triste que pienso que voy a morirme. Y dice: quédense aquí conmigo, no se duerman, ven conmigo. Pero los muchachos se durmieron. ¿Sabes por qué? Porque Dios a veces nos enseña que dependamos de Él. ¿Alguien está aquí en esta mañana? A depender de Él. Porque a veces ponemos nuestra confianza en otras cosas, y cuando esas otras cosas no están, nos derrumbamos. Y Jesús nos enseña una herramienta para manejar esas situaciones de estrés, de ansiedad y de batallas mentales y emocionales, a expresar cómo nos sentimos. Dígaselo a Dios cómo se siente. Dios no se va a ofender como usted le diga: tú como que me hiciste trampa, me dijiste que creyera en ti y ahora mira lo que me está pasando. Me dijiste que te aceptara como Salvador y como Señor y ahora mira cómo estoy. Mira cómo me ha cambiado la vida. Eso le pasó a Jeremías. Dios le dijo: ve y predícale al pueblo, y el pueblo se puso en su contra. Y cada vez que hablaba tenía persecución. Hablaban a sus espaldas. Cuando te dan la espalda hablan de ti. Y se desanimó Jeremías porque empezó a escuchar los comentarios y lo que decían de su persona. Y dijo: mejor me callo, no voy a hablar más. Pero se sintió mal y lo hundieron en una cisterna. Y cuando estaba en la cisterna, el Señor se le reveló y le dijo: pero ven acá, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué changuería la que tienes tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jeremías? Y lo sacó de la cisterna diciéndole: yo estoy contigo. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y le dijo a Dios cómo se sentía. Y el verso de la Reina Valera del 60 dice: Jehová reanima a Jeremías. Le dijo cómo se sentía. Y Dios no se molestó por eso. En el azul, abajo, Primera de Reyes 19:8. Así que Elías se levantó, corrió, bebió, y comió y bebió. Y la comida le dio suficiente fuerza como para caminar. Dos elementos allí de la palabra de Dios. Primero, haz ejercicio, camina, date una vuelta. Hay espacio para caminar. Hay que hacerlo. A veces el cuerpo no quiere. A mí me regalaron este aparatito que me dice camina. Este aparatito es una maravilla. Esto es una cosa que sabe más que yo, que sabe más que yo. Si estoy mucho tiempo sentado, me dice: tienes que levantarte por menos un minuto. Y si no he hecho mi ejercicio de 30 minutos, me dice: estás atrás, tienes que moverte. Se camina, hace ejercicio. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Elías está desanimado, Elías está deprimido, Elías se quiere morir, pero Dios lo alimenta. Ahí está, tienes que tener periodos regulares de alimentación. En una ocasión fui a saludar a una hermana a su casa, fui a visitarla, y me dijo: aquí estoy, pastor, sin comer, sin deseo de comer y sin nadie que me obligue. Eso está duro, porque no tenía deseo de comer, pero alguien que le diga: come, come. Y necesita alimentarse. La persona necesita tener hábitos regulares. Si sus hábitos de alimenticio son irregulares, son inestables, va a tener problemas. Su organismo se lo va a decir.
Sí, que está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Elías se alimentó, Elías recibió la comida del ángel, Elías se fortaleció y caminó. Mi alma te alaba, Señor amado. Eclesiastés 5:18 dice: aquí pues el bien que he visto, que lo bueno es gozar de los frutos de todo el trabajo. Ocuparse en algo, sentir la responsabilidad de hacer algo. El trabajo es saludable, el trabajo no es una maldición. ¿Cómo dice la canción del negrito del batey? Vamos a ver, ¿quién se sabe la canción del negrito del batey? ¡Ay, bendito! Que Dios me dio el trabajo como un castigo. Pues el ay bendito y el trabajo como un castigo. Pero en el libro de Eclesiastés dice que no, que el trabajo es una bendición, que el trabajo es una oportunidad para sentirnos productivos, para sentirnos que estamos contribuyendo a una causa, que estamos haciendo algo con nuestras vidas, y eso ayuda a la persona a superar sus procesos de ansiedad. Dice que disfrute y que goce de los frutos de su trabajo. Lo otro, disfruta la vida, porque todo no es trabajo. ¿Cuál es el hobby que usted tiene? ¿Usted tiene un hobby? Levante la mano a los que tienen un hobby. Ay, Dios mío, aquí baje la mano. Hoy tenemos que siéntase después que termine el culto y vamos a trabajar. Hay que hacer algo con distracción, recreación. Hay que tener espacios de recreación. Eso es lo que está diciendo: goza del fruto de tu trabajo. O sea, no todo es trabajo, necesitas el espacio para hacer tu hobby, lo que te agrada hacer, lo que te gusta hacer. ¿Te gusta la bicicleta? Pues compra una bicicleta de esas que están saliendo ahora, que tienen motor y todo. Pero hay que hacerlo, haga espacios. Necesita practicar ejercicios, ejercitarse. Vean lo que dice el siguiente, el que está arriba. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Aliméntese saludablemente, alimente su cuerpo para la gloria de Dios. Me voy a comer esto, pero para la gloria de Dios. Pero no se va a comer un lechón con grasa para la gloria de Dios. Se va a comer para la gloria de Dios, pero está bien, para la gloria de Dios, pero tiene que ser también cuidando su cuerpo, porque necesita alimentarlo saludablemente. La Biblia es más sabia que nosotros. Yo no sé cómo hay personas que se atreven a poner la Biblia a un lado cuando tiene tanta riqueza. Dios, alguien le da un aplauso a la Biblia, a la palabra de Dios. Alguien da un aplauso a la palabra de Dios mío. Grande es la palabra de Dios. Bueno, si de Dios que nos conoce, que sabe cómo nos creó, sabe lo que necesitamos. Dígale al que tiene a su lado: cuando salgas de aquí, recuerda, mira tu agenda de la semana. Mira tu agenda de la semana y ponle ahí un espacio para descansar, ponle un espacio para disfrutar, ponle un espacio para el hobby. Ahora que dice arriba: reconozcan pues mutuamente sus pecados y oren unos por otros, y así se sanarán. Los resentimientos, las heridas, las ofensas, suéltelo. Tiene que soltar esa herida, tiene que soltar esa amargura, tiene que soltar ese resentimiento. ¿Por qué? Porque el resentimiento es un mal huésped. La amargura es un mal huésped. Usted lo hospeda y lo destruye por dentro. ¿Usted le rentaría una propiedad suya a una persona que usted sabe que le va a destruir la propiedad? ¿Le rentaría a usted un apartamento, una casa a una persona que usted sabe que le va a romper las llaves del baño? ¿Que le va a llevar los abanicos? ¿Que le va a destruir el aire acondicionado? ¿Que le va a romper los gabinetes? Usted no hospedaría a nadie que usted sabe que se va a destruir la propiedad. Pues el resentimiento es un mal huésped. La amargura es un mal huésped. Necesitamos soltarlo en el nombre de Jesús. Suelte el resentimiento, no lo aloje, no lo hunda en su corazón, porque va a destruir su salud emocional. Luego vamos a necesitar medicamentos para poder reponer y compensar lo que perdemos cuando alojamos el resentimiento o la amargura. Y el que dice arriba, el último, el azul: yo me acuesto y me duermo. Mire, los periodos de sueño. Ahí está. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene.
¿Lo puede decir conmigo? Yo me acuesto y me duermo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Cuidar los periodos de sueño. Yo pasé muchos días de insomnio, muchos días y noches sin dormir. Y estaba destruyéndome. Porque usted imagínese que el día amanece y usted pasó toda la noche sin dormir y el día hay que correrlo. Y cuando pasa la siguiente noche tampoco duerme. Y cuando va la otra noche tampoco duerme. Y cuando va semana tras semana con insomnio, sin dormir, cuando usted viene a ver emocionalmente, mentalmente, usted se afecta, eso afecta su productividad en el trabajo, afecta su capacidad de concentración, las ideas no fluyen, se paraliza la persona, el agotamiento lo vence. Y tuve que hacer una oración y pedirle al hermano que me oraran un martes de oración. Hermano, no estoy durmiendo, oren por mí. Hicieron una oración, mis amados. Yo dormí esa noche, toda la noche yo dormí. Puse la cabeza en la almohada y yo era de los que dormía feliz. Yo me acostaba, ponía la cabeza en la almohada y me fui. Pero esa noche hicieron esa oración y yo llegué a la casa, puse mi cabeza en mi almohada y dormí. Y al día siguiente dormí. Y el otro día dormí. Aleluya. Y pude decir como el salmista, yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sabe cuánto tiempo hacía que yo no me despertaba como que había dormido? Que abrir los ojos en la mañana y decir, oye, dormí, descansé. Esa experiencia hacía tiempo que yo no la sentía. En una ocasión, una hermana estaba buscando al pastor un lunes. El pastor acostumbraba, eso no es mi caso, ¿verdad? Ojalá pudiera ser, pero el caso de ese pastor, el lunes era su día de descanso. Y la hermana lo buscó y no lo encontró. El martes, cuando viene al culto, la hermana le dice, pastor, lo estuve buscando todo el lunes y no lo encontré. Y el pastor le dice, hermana, pasé que ese es de mi día de descanso. Y le dice la hermana, pero pastor, el diablo no descansa. Y el pastor le contesta, sí, hermana, pero si yo no descanso me voy a poner como el diablo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Alabado sea Dios, necesitamos descanso. Hay gente que no descansa en las redes sociales, metido en las redes sociales, no descansa. Ay Dios, eso no. Perdón. A la palabra de Dios, dale importancia a la palabra. Ahora sí, Paola, muchas gracias por tu servicio. Vamos al punto de la palabra, porque todos estos consejos que están en ese gráfico tan pequeño están llenos de contenido de la palabra de Dios, que si los ponemos en práctica y le damos a la palabra de Dios autoridad sobre nuestras vidas. Yo hago esto porque la Biblia dice así. ¿Y por qué tú haces esto? Porque la Escritura dice así. Y cuando el diablo venga a cuestionar lo que haces, contéstale al diablo, escrito está, lo hago así porque la palabra de Dios lo dice así. Darle a la palabra de Dios autoridad en nuestras vidas. ¿Por qué practicas esta disciplina? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque es mi manual de vida, es nuestra guía para la vida. Y necesitamos entregarle a ella, no a la cultura, a ella, no a la filosofía, a ella, no a las enseñanzas que se dan en los centros universitarios, ateas y contrarias a Dios. No, a ella, a la palabra de Dios, no a la cultura. Sigue la Escritura y no a la cultura, ni a las figuras, ni a los influencers de este tiempo que tienen filosofías contrarias a los principios de Dios y piensan que están piensan que están en la moda. Pero la verdadera moda es estar en la palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Acéptala en tu corazón, abrígala en tu corazón, memorízala, léela, estúdiala, ora sobre ella, y la palabra de Dios va a producir transformación y bendición en nuestras vidas. Es la Biblia la que transforma el corazón y la que hace libre a las personas. Salmo 107:20. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Para salir de la ruina emocional, de la ruina espiritual, de la ruina social. La palabra de Dios es la que causa transformaciones en los seres humanos. Ella ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia y lo seguirá haciendo. Y los gobiernos van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. La cultura va a cambiar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Necesitamos guiar a las nuevas generaciones a que amen la palabra, a que enseñen las Escrituras.
porque solo ella puede liberar el potencial de los seres humanos. La palabra de Dios libera el potencial de la gente. En nuestra iglesia tenemos un programa educativo que se llama Proyecto Samuel para nuestros niños. Son lecciones de escuela bíblica basadas en la palabra de Dios que ayudan al niño a fortalecer su imagen, la imagen de Dios en él, lo que Dios ha hecho en él, cómo verse a sí mismo a través de la palabra de Dios. Cada domingo en la mañana hay un proyecto que se llama Proyecto Samuel para nuestros niños, porque creemos en enseñar la palabra de Dios a nuestras niñez. Traiga a sus niños a la escuela bíblica, traiga a sus niños para que sean formados, enseñados en la palabra de Dios. Tenemos un programa que nació aquí en esta iglesia. Hermana Migna Ortiz es profesora de la universidad, es doctora, educadora y graduada con una expertise en currículo, y se sentó junto a un grupo de hermanas de nuestra iglesia para diseñar un currículo de estudio para nuestros niños, para fortalecer la identidad de Dios en ellos y formar en ellos una base bíblica fuerte que los ayude a enfrentar la vida y los desafíos que vienen por delante. Traiga a sus niños a la clase del Señor. Ese programa, ese material se está llevando a otras iglesias. Hay pastores que lo están adoptando como parte de su enseñanza en la casa del Señor para sus niños. Lo que Dios está haciendo para llevar la palabra de Dios a nuestros niños. Tenemos el Proyecto Samuel. Número 5, demuestra el amor de Dios fortaleciendo la unidad. Enfócate en la unidad. Cuando amamos nos unimos. Cuando amamos nos fortalecemos en la unidad. El que ama se conecta, el que ama se une. La unidad es una demostración del amor de Dios. Jesús lo dijo así: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es como nos amamos unos a otros que va a mostrarle al mundo que somos discípulos del Señor. Si nos amamos unos a otros, si nos enfocamos en la unidad, vamos a dar el mejor mensaje, porque no estamos compitiendo, estamos en el mismo equipo, somos parte del mismo equipo, el equipo del reino de los cielos en contra de Satanás y sus huestes espirituales y de la cultura que en este tiempo está haciendo tanto daño a los seres humanos. Número 6, para cumplir la misión, practica la generosidad. La generosidad significa un cambio de mente, un cambio de valorización. Para poder practicar la generosidad, primero necesito renovar mi mente, tengo que cambiar mis valores. Tengo que decir que hay cosas que valoro que no me hacen bien, que no resultan en mi bien relacional, que no resultan en mi bien emocional. El materialismo, la valorización de las cosas materiales por encima de los seres humanos, destruye a los seres humanos. Vivimos en una sociedad materialista, apegada a lo material, apegada a las posesiones, apegada al dinero, apegada al patrimonio. Y esa mentalidad materialista hace tanto daño, causa tantos estragos a la vida emocional, mental, espiritual de la persona y a su contexto familiar. Afecta a matrimonios, afecta a los hijos, porque el hijo va a ser más bendecido si le das un abrazo, le dices que lo amas y lo cuidas y lo apoyas y caminas con él, que si le das un regalo que cueste $10,000. Y eso quiere decir que el materialismo es algo que tenemos que derrotar, que tenemos que vencer, porque nuestra cultura es materialista. Por eso esta iglesia es una iglesia generosa, que enfoca en la generosidad. Por esta iglesia da desprendidamente. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que la verdadera felicidad está en ser generosos, en poder dar de lo que Dios nos ha dado, compartir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso es ser feliz, eso es estar lleno de satisfacción. Practicamos la generosidad cuando damos para Dios, cuando ofrendamos, cuando ayudamos a otros, cuando compartimos de lo que Dios nos ha dado. Y esa es la atmósfera que vivía la iglesia primitiva. Practicaban la generosidad. Las misiones dependen de nosotros. Las misiones Dios las puso en nuestras manos. Y nuestra generosidad en las misiones va a ser posible que no se detengan esos proyectos, que el evangelio siga alcanzando continentes, naciones, familias, pueblos, comunidades. Nuestra generosidad va a hacer posible que esos proyectos se lleven a cabo. ¿Quieres cumplir la misión de Dios en tu vida? Necesitas practicar la generosidad. Necesitas hacer el cambio en la mente, la renovación de la mente. Dejar de valorar lo material para dar valor a las riquezas espirituales. En lugar de ser un edificador de riquezas, sea un edificador del reino de Dios. Sea un constructor del reino de Dios, que aporta para el reino de Dios y que impulsa con lo que Dios le ha dado el reino de los cielos en la tierra. Practica la generosidad. Es el poder de la generosidad lo que hace posible que el reino de los cielos avance y que nuestras vidas se llenen de satisfacción y de acciones de gracias. Hay un verso allí, la palabra dice que ustedes serán enriquecidos en todo,
Porque la riqueza más grande no es las finanzas. Serán enriquecidos en todo. Mi alma te alaba, aleluya. En todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Porque Dios te bendice para bendecir a otros y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Las personas puedan reconocer que Dios está con nosotros. Número 7, descubre el poder de la alabanza y del gozo del Señor. ¿Queremos cumplir la misión? Necesitamos vivir vidas llenas de gozo. ¿Qué pasó con el gozo? Eso no estoy hablando de que se haya ido el gozo ahora, como a veces se predica. Lo que estoy diciendo es, ¿qué ocurre con el gozo? Que la prueba ha sido tan fuerte que nos derribó. ¿Qué ocurre con el gozo cuando nos cambia la vida? ¿Qué ocurre con el gozo cuando viene el ataque del enemigo? Dios dice que Él quiere que tu gozo sea más grande que cualquier prueba, que tu gozo supere cualquier situación, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque el gozo de Dios es lo que nos hace seguir luchando y no detenernos. Vea el pasaje que dice el Salmo 43. Dice: me ha dado un nuevo cántico para que lo entone, con alabanzas a nuestro Dios. Y dice que ese nuevo cántico expresa, según el verso 1, lo que Dios hizo en la vida del salmista. Estaba en el pozo de la desesperación y Dios lo sacó de ahí. Sus pies estaban en gozo, en gozo, y Dios se los puso sobre una peña. Mi alma te alaba, Señor. Cambió su lamento en baile, su lamento y tristeza en alegría. Entonces, por cuanto a ti cantaré, gloria mía. ¿Por qué? Porque tú te has manifestado. Y el verso sigue diciendo: oirán muchos oirán de las cosas admirables que Él hizo. Maravillados estarán ante el Señor y en Él pondrán su confianza. El mundo en que vivimos necesita ver el gozo del Señor. El gozo del Señor. Y lo ve a través de nuestra alabanza, nuestras canciones. ¿Por qué en esta casa no tenemos que incitar a las personas que canten? Hay púlpitos que son de manigueta. ¿Cuántos prendieron el generador cuando vino Fiona? ¿A cuántos le prendió el generador con una sola? Pero a veces, hermano, el culto no prende, hermano, alabe, están muertos, los muertos no alaban, hermano, den una alabanza a Dios, hermano, pero levante la mano, pero por favor, digo un aleluya. Pero por favor, cante, hermano. Porque hemos descubierto que nuestra alabanza no tiene por qué ser una alabanza bajo presión. Nuestra alabanza es una alabanza de reconocimiento de quién es Dios, a ese Dios que estamos, oh Dios mío, la grandeza de ese Dios a quien estamos celebrando. Por eso cantamos con alegría, cantamos con gozo. Tengo pruebas, pero canto a Dios, alabo a Dios, me gozo en el Señor, me gozo en la prueba. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el viernes, me gozo el jueves, el viernes, el sábado también. Y cuando llega el domingo me sigo gozando, porque a Cristo que me dio la vida, mi alma te alaba, Señor. El gozo del Señor, el gozo del Señor. Dígale que tiene a su lado, gózate. Tengo un gozo grande. Primera prueba, que esto es una prueba terrible, porque es un gozo grande. Tengo el gozo más grande que la prueba, que Dios nos llene de gozo, que nuestra alabanza se llene de gozo. Lo que hizo que los apóstoles en el aposento alto impactaran a tantos miles de personas que estaban en Jerusalén fue el gozo de la alabanza. El gozo de la alabanza. ¿Qué le pasa a esta gente? Esta gente está loco. Mira la hora que es y parece que estuvieran ebrios. ¿Qué les pasa? Se llenaron de gozo. El gozo del Espíritu Santo, de nuevo y valor. Si queremos cumplir la misión de Dios en nuestra vida, necesitamos el gozo de Dios, porque es el gozo lo que impacta a las personas. Es esa actitud gozosa en la prueba, en la dificultad. Las personas que no tienen una relación con Dios no entienden ese gozo. No entienden esa dimensión, esa confianza, esa paz interior, esa fuerza interior. ¿De dónde viene? Del Dios del cielo, de la relación con el Señor. Y finalmente, espera grandes respuestas de Dios. ¿Queremos cumplir la misión? Necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos cumplir la misión, necesitamos creer que Dios lo va a hacer, creer que Dios es poderoso, confiar en Él más allá de nuestras posibilidades
y más allá de nuestros recursos. Yo confío en ti, Señor, más allá de mis recursos y más allá de mis posibilidades. Confía en el Señor, cree en Él. ¿Por qué? Porque cuando confías en el Señor, Dios dice: voy a darte de acuerdo a lo que tú crees. Eso se lo dijo el Señor a dos hombres. Mateo capítulo 9, versículo 29 dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y el Señor alabó la fe de estos hombres y les dio conforme a su fe. Dígale al que tiene cerca que tu fe sea más grande que tus circunstancias. Confía, que tu fe sea más grande que tus circunstancias. Declare como lo hizo Job en su proceso. Dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, aleluya. Y al final me levantará sobre el polvo. Y yo en mi carne, en un cuerpo nuevo, voy a ver a Dios. Dios va a obrar, Dios lo va a hacer mejor. ¿Alguien podría declararlo? Dios lo va a hacer mejor de lo que te imaginas. Se lo podría decir a alguien que tenga atrás: Dios lo va a hacer mejor de lo que te imaginas. Tú estás pidiendo algo, tienes un plan y estás pidiendo algo, pero Dios lo va a hacer mejor de lo que lo estás pidiendo. Aleluya. Tú tienes un sueño, un anhelo, pero Dios lo va a hacer mejor del sueño y el anhelo que puedas tener en tu corazón. Porque si crees y confías en el Señor, Él lo va a hacer de acuerdo a su plan. Y su plan siempre será mejor que el nuestro. Aleluya. De manera que caminemos con el Espíritu Santo. De manera que sirvamos con el don que Dios nos ha dado. De modo que demos autoridad a la palabra de Dios. Sigamos amando y que ese amor nos una cada día más. Descubramos el poder del gozo y el poder de la alabanza. Aleluya. Practiquemos la generosidad y esperemos grandes cosas del Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Su presencia nos acompañe, que sigamos cumpliendo la misión de Dios para nuestras vidas.